Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro Briceño, de nuevo exponiendo y presentando una verdad de reino, una verdad verdadera, esa verdad absoluta que nos sostiene, que es lo que nos hace a nosotros vivir una vida de éxito, entendiendo lo que es éxito, ¿no? Que el éxito no es la vida que está ausente de problemas, de pruebas, de dificultades y tentaciones, de posibles enfermedades o posibles desajustes financieros, que eso no es la vida de éxito. Que la vida de éxito es cuando nosotros logramos superar todas esas cosas, porque depositamos una fe en una palabra que Dios nos ha dado. Y el Espíritu Santo toma esa palabra como espada, porque la espada es del Espíritu, e interviene y solventa. Si hay una enfermedad sana, si hay un desajuste financiero, el Espíritu Santo lo cubre. Pruebas, tentaciones, vicisitudes, todo el Espíritu Santo solventa la situación y logramos pasar al otro lado. Eso es éxito. Hoy quiero presentarles una verdad que en toda la trayectoria que he tenido en mi vida cristiana, desde el momento que fui regenerado, 18 de mayo de 1976, ya van a ser 47 años que conocí el plan de salvación. El tiempo que tengo de casado, 35 años, y el tiempo que tengo ejerciendo el ministerio, 32 años. Esta verdad de reino que le voy a decir ahora es lo que me ha sostenido hasta el punto que es lo que me ha preservado la vida. Esta verdad de reino que te voy a presentar. No la dejes pasar. Atiéndela. No la dejes pasar. Haz de esta verdad un estilo de vida. El librar una lucha en contra de los temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbres, desasosiegos, ansiedades. El librar una lucha en contra de todo eso que te acabo de nombrar no es nada fácil. No es nada fácil. Porque hasta cierto punto forman parte de tu ser, de tu existir. Tienen mucho que ver con tu forma de pensar. Tienen mucho que ver con tus emociones. Con tus sentimientos. Y no es fácil luchar porque es como tu peor enemigo. Alguien dijo que el peor enemigo que nosotros tenemos para vivir una vida de éxito, y triunfar y pasar al otro lado, no es el diablo, somos nosotros mismos. Y la única arma, las únicas dos armas, presta atención, las únicas dos armas que tenemos para luchar en contra de todo eso que te acabo de nombrar, que no es fácil. Es el estar sumergido en los temores, en las dudas, las preocupaciones, las ansiedades, las vicisitudes, las incertidumbres,
no es fácil salir de allí. Solo dos armas tenemos: la fe y la palabra. Óigame, la fe y la palabra. Alguien me dijo, maestro, ¿y qué de la oración? Muy buena, muy buena pregunta, porque hay una buena respuesta. Otro me dijo, maestro, ¿y qué de la adoración? Muy buena pregunta, porque hay una buena respuesta. Si mi oración y mi adoración no están en línea con lo que está escrito en el texto sagrado, no está en línea con el pensamiento de Dios, y a su vez no hay fe en la oración y en la adoración que le presento a Dios, en línea con los principios del reino, con el pensamiento de Dios, si no hay fe, de nada eso me sirve. De nada. Es más, lo que puede conducir a un hijo de Dios a la oración son los temores. Ya ahí el asunto está mal. Cuando a ti te dirigen los temores, las dudas, las ansiedades, las preocupaciones, las incertidumbres, el desasosiego, las angustias, cuando eso es lo que te dirige a presentarle a Dios una oración y una adoración, repito, llena de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de incertidumbres, ya eso no mueve la mano de Dios. Dios no se mueve allí. La oración que deposito en una palabra que Dios me dio y la adoración que deposito en una palabra que Dios me dio debe estar incluida en la fe. La fe. ¿Cómo combatimos los temores, las dudas, las ansiedades, las preocupaciones, las incertidumbres, los desasosiegos? ¿Cómo los combatimos, maestro? Por la fe en una palabra que el Eterno, que el Dios eterno, que es nuestro Padre, oído, que es nuestro Padre. No nos debemos sentir huérfanos de un Padre vivo, porque en la iglesia hay hijos huérfanos de un Padre vivo, que viven como los huérfanos, sin cobertura, desamparados, desasistidos. No. Depositar la fe en una palabra que nuestro Padre nos ha dado, de lo que es nuestra herencia, nuestro legado, nuestra bendición, nuestra posesión, de lo que dice la Biblia que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Depositamos la fe en esa palabra. Óigame, indiscutiblemente va a haber respuesta, pero tiene que haber fe en la palabra. Mire, ¿cuál es el indicativo que por ende me muestra? Porque si me muestras un indicativo que me dice a mí y que te dice a ti que tú tienes fe. Oído, la paz. La paz. Maestro, ¿qué es la paz? Te lo digo sencillamente, pero tan profundo que es. La paz es la quietud del alma. Cuando emocionalmente y sentimentalmente yo estoy ubicado
en lo que está escrito en el texto sagrado, cuando he logrado canalizar mis sentimientos y mis emociones en lo que está escrito en el texto sagrado. Porque si la Biblia lo dice, porque Dios Padre lo decretó, que es mi Padre, del cual tengo acceso al lugar santísimo a las 24 horas al día y tengo acceso a llegar a su presencia a las 24 horas al día. Sumado a eso, tengo un hermano que está sentado a la diestra de mi Padre y que está pendiente para atender mis oraciones y que intercede por mí a mi Padre. Y que está sentado con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad y con todo señorío. El que estuvo muerto y vive ahora por los siglos de los siglos. El que venció la muerte, el Hades, los principados, las potestades, al diablo, al infierno, al pecado, a la muerte, a la enfermedad. Está a la diestra de mi Padre intercediendo por mí y que de paso fue el heredero de todas esas bendiciones que te acabo de presentar y me las dio a mí como coheredero. A la diestra de mi Padre está. Pero sumado a eso tengo un espíritu eterno que está morando en mí, mora en ti. Y que es el que se va a encargar de hacer una verdad en el mundo físico, posesionalmente hablando, lo que en el mundo espiritual, posicionalmente hablando, ya fue un hecho. Él es el que va a ejecutar, a accionar, a poner en evidencia lo que tú has creído en lo que está escrito en el texto sagrado. La fe que tú depositaste en la palabra, Él la va a colocar en evidencia y va a producir resultados a tu favor y a favor de los que te rodean. Buenos resultados. Pero hay paz. Tengo una quietud en mi alma. Sé que aunque no lo vea, que aunque los sentidos me digan lo contrario, que aunque las circunstancias digan lo contrario, la fe es un título de propiedad que me dice que las cosas son mías en el momento que las creo. Es un título de propiedad. Y en la fe descanso en una palabra que Dios me dio. Entro en el reposo de Dios. Dios le dio un día de reposo a la nación de Israel. A nosotros nos llama a entrar a su reposo todos los días, 24 horas al día. Entrar en su reposo. Tengo una quietud en mi alma. ¿Cómo se llama eso? Paz. No la paz que el mundo da, porque Jesús dijo, mi paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Maestro, ¿usted nos puede explicar un poco eso? ¿Hay una paz que da al mundo? Sí, pero que la paz que viene del mundo es producto de la bonanza. De la bonanza, porque bonanza no es paz. No. En el mundo, si hay bonanza, hay paz. En los principios del reino, en Dios, cuando hay paz, por la fe que depositas en una palabra que Dios te dio, el Espíritu Santo produce la bonanza. ¿Lo agarró? O sea, cuando el médico te dice, mira, el tumor que tiene tu cuerpo es benigno, eso que escuchaste te produjo paz. ¿Bien? Porque la paz del mundo es producto de la bonanza. Si hay bonanza, hay paz. Si hay buenos resultados, hay paz. En Dios no. En Dios, independientemente de las circunstancias, tú descansas en Dios. Entras en el reposo de Dios. Tienes una quietud en el alma por una palabra que el Eterno te dio. Y esa quietud del alma, que es la paz, producto de la fe que depositaste en la palabra, el Espíritu Santo interviene en el mundo físico
y hace una verdad en el mundo físico lo que ya en el mundo espiritual fue hecho. Repito, si es una enfermedad, la sana. Si es un desajuste financiero, lo cubre. Cualquier desajuste que haya en tu vida, Él lo va a hacer. Entonces eso se llama bonanza. ¿Ve la diferencia? ¿Cuál es el llamado de Dios? Porque es un llamado. Después del llamado a la salvación, hay dos tipos de llamado que Dios nos hace: el llamado a la fe y el llamado a la santidad. Son dos. Ahora, ¿es fácil, maestro, vivir en fe? No es nada fácil. Es vivir en contra de un mundo, de un sistema que está en contra de los principios del reino. Es luchar en contra de tus sentidos. Es hacer que tus sentidos vuelvan a ser tus siervos, no tus amos. Porque los sentidos físicos que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén, esos sentidos físicos que Dios puso en el cuerpo del hombre, Dios los hizo para que fueran siervos del hombre, para que le sirvieran al hombre, y no para que el hombre le sirviera a ellos, ni el hombre dependiera de ellos. Cuando el hombre cae en el huerto del Edén, las cosas cambiaron. Los sentidos que eran siervos del hombre pasaron a ser amos del hombre, hasta el punto que el hombre anda fácilmente por lo que oye, por lo que ve, por lo que huele, por lo que gusta y por lo que siente. Se deja llevar por eso. La fe es vivir una vida de acuerdo a lo que está escrito en el texto sagrado y entrar en el reposo de Dios, y que haya una quietud en el alma, la paz de Dios que va a estar en mí, en mi interior, independientemente de lo que yo oiga, de lo que yo vea, de lo que yo huela, de lo que yo guste, de lo que yo toque. Independientemente de lo que mis sentidos me digan. Si tu palabra lo dice, Señor, yo lo creo. Está escrito, punto, blanco y negro. Nadie en el mundo tiene poder ni autoridad para devaluar, caducar, menguar, debilitar, destruir, acabar una palabra que el Eterno ya ha decretado y que está escrita en el texto sagrado en revelación, porque se escribió por inspiración, y eso nos debe ser iluminado ahora. Nadie en el mundo puede echar en tierra, ni atrás, ni retroceder esa palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras se cumplirán. No van a pasar. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. El Eterno dijo: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y la palabra apresurar significa estoy vigilante, como un atalaya, pendiente para ejecutar en el mundo físico lo que en el mundo espiritual ya fue hecho y fue decretado. Y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer eso. Estoy vigilante para que haya alguien en la tierra que me crea, que crea lo que yo digo, y que camine en fe y que entre en el reposo de Dios, en mi reposo, dice el Señor. Y tenga quietud en el alma, y la paz que está en el reino, hasta que se manifieste el milagro, ¿sí? Se mantenga en la paciencia, que es lo que dice el texto. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque eso es otro problema, que hay muchos que están esperando que Dios haga el milagro por fe. No, la fe y la esperanza no son compatibles. La esperanza del futuro, la fe es del presente. La fe te dice que las cosas son tuyas en el momento que las crees. Entonces yo no debo esperar lo que ya yo creo, yo debo mantenerme en paciencia. ¿Qué es la paciencia? El término upumones, que es el carácter que no sucumbe ante cualquier sufrimiento. Upumones es estabilidad, es constancia, es perseverancia. Upumones es la mano derecha que se agarra de la fe. Es donde la fe y la upumones se agarran para mantenerse en fe, en paciencia, no esperando, no en esperanza, en paciencia hasta que el milagro se manifieste.
Eso es lo que dice la Biblia. Alguien necesita esta palabra. Yo necesito esa palabra. Aquí está el primero que necesita esta palabra. Porque he sido libre de enfermedades terminales. No fue fácil cuando el médico me dijo a mí que me llevara a mi hijo para mi casa para que se muriera. Así me dijo, llévate a tu hijo para tu casa para que se muera. 1,800 kg pesaba mi hijo cuando nació y me lo entregaron pesando 1,400 kg. Mi hijo lo llevé a mi casa y lo acosté en el colchón y de vez en cuando abría sus ojos y me decía, no me dejes morir, papi. Pero deposité una fe en una palabra que Dios me dio. No se me olvida cuando le dije al Señor, Señor, tu palabra dice que la herencia nuestra son, que tu herencia son nuestros hijos. Tu palabra dice que bendito es el fruto del vientre de nuestras esposas. Y mi hijo es una herencia y es una bendición. No es que yo lo declaro por declararlo como positivismo, como un acuerdo mental. No. Es que tu palabra lo dice y uno de los pasos de la fe es la confesión. Yo confieso eso, que ya tú decretaste. Yo no tengo que decretar nada, ya Dios lo decretó, yo lo confieso. Pero aunado a eso, cuando me sacan la sangre para inyectársela a mi hijo, no se la pueden inyectar, porque según la ciencia, el departamento de la Cruz Roja en Venezuela, me llamaron y me dijeron, usted tiene una enfermedad en la sangre que no tiene cura, terminal, no tiene cura. Entré en temores, sí. Entré en dudas, sí. En ansiedades, sí. En preocupaciones, sí. En incertidumbres, sí. En preguntarme, sí. En cuestionar a Dios, sí. En dudar, sí. Mis noches fueron fúnebres. Adiós, mundo cruel, me voy a morir. Poco tiempo de vida. La enfermedad está desarrollada en mi sangre. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Mis noches eran fúnebres. No dormía, no comía. Y escuché la voz de Jesús por el Espíritu, mi Cristo. Amado, el Teantropos, el Dios hombre, quien está sentado a la diestra del Padre, me habló por el Espíritu y me dijo, ¿le crees al diablo y a las circunstancias si te mueres? ¿O me crees a mí y vives? Le dije, Señor, pero es que en mí no hay peros. En mi palabra no hay peros. Mi palabra es absoluta. Ya mi Padre lo decretó. Santo, Dios mío. Mi Padre lo decretó. Y fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Ya mi Padre tenía preparado, me tenía a mí preparado para enviarme a la cruz y pagar un precio desde el Getsemaní hasta la cruz, hasta la muerte y la resurrección, y pagar un precio para librarte de toda esa maldición. De hecho, llevé tu enfermedad en la cruz. Era tuya, ya no es. La enfermedad que vino a tu cuerpo está invadiendo un lugar que no le corresponde. No es tuya, no te pertenece. Tienes que librar esa lucha. Tienes que librar esa batalla. Primero líbrala con los temores, con tus propios lucha, con tus propios temores, tus dudas, tus ansiedades, tus preocupaciones, tus incertidumbres. Lucha. Y después luchas con las tinieblas. Y deposita la fe en la palabra que yo te estoy dando, que está decretada y que está escrita en el texto sagrado. Deposita la fe allí y el Espíritu Santo interviene, que mora en ti y ejecuta en el mundo físico lo que en el mundo espiritual ya fue un hecho y fue decretado. Y vas a recibir tu sanidad posesionalmente, porque posicionalmente ya fuiste sano. Incliné mi rostro. ¿Fue fácil? No fue fácil. No fue un chasquido de dedos. No fue un cerrar y abrir un ojo. Entré en el cuadrilátero y empecé a librar mis luchas con mis
con mi propio ser, con mi propia alma, con mi propio sentido, empecé a librar las luchas. Hasta que los temores se fueron yendo, fueron menguando, las dudas, las ansiedades, las preocupaciones. Aunque el síntoma estaba, cada vez que sentía la enfermedad avanzando en mi cuerpo, quería entrar el temor y quería entrar la duda, pero levantaba mis brazos, mis manos donde estuviera y decía, por tus heridas, yo fui sano, Señor, es un hecho. Y la fe es un título de propiedad que te dice que las cosas son tuyas en el momento que las crees. Entré en la paz, aunque no entendía nada. Por eso Pablo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que quiso decir Pablo fue, la paz de Dios es tan determinante que te hace vivir confiado en medio de las malas circunstancias, aunque no entiendas nada. Repito, la paz de Dios es tan determinante que viene como producto de la fe que depositas en una palabra, que te hace vivir confiado en medio de las malas circunstancias, aunque no entiendas nada. Y entraba en el reposo de Dios. ¿Fue fácil? No fue fácil. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. Óigame, pero funciona. Funciona. Jesús quiere cumplir en ti los beneficios de su sacrificio. Jesús quiere cumplir en ti los beneficios de su sacrificio. Del Getsemaní, del cargar una cruz que pesa 70 kilos, hasta 1 kilómetro. Jesús quiere cumplir en ti los beneficios de los clavos que traspasaron sus manos, sus pies. Jesús quiere cumplir en ti los 120 latigazos que le dieron en sus espaldas. Quiere cumplir en ti los beneficios de esos 120 latigazos. Por sus heridas tú fuiste sano. Por mis heridas fuiste sano, dice el Señor. Jesús quiere cumplir en ti la corona que clavaron sobre su cuero cabelludo de una planta que succionaba la carne y se cree, según Alfred Edersheim, historiador judío, que a Jesús le pudieron haber quitado la corona 3 veces y 3 veces se la colocaron. ¿Usted se puede imaginar eso? Jesús quiere cumplir en ti las 6 horas, los beneficios que se dieron por las 6 horas que estuvo en la cruz del Calvario. 6 horas, guindado, con dificultad para respirar, donde tenía que inclinarse, suspenderse, respirar, botar, volver a bajar, para volver a respirar, suspenderse, botar, tomar aire, botar y volver otra vez a caer. 6 horas en la cruz. En la burla. Le dan vinagre. Lo traspasan con una lanza. Y sobre todo eso el Padre lo abandona en la cruz. Carga toda la enfermedad, toda la maldición, todo el pecado sobre él. Y exclama, Padre, ¿por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi espíritu. Al tercer día resucita, consuma la salvación del hombre integral. La salvación en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. La consuma. Se le aparece a sus discípulos, está con ellos 40 días y 40 noches, le da instrucciones, se va y está sentado a la diestra del Padre. Y nos entregó todo. Nos entregó justicia, vida, nos regeneró, nos hizo sus hijos
nos dio beneficios, herencia, legado, bendiciones, nos dio una identidad. Él quiere cumplir todo eso en nosotros. Que eso sea nuestro. Y que vayamos a un mundo que tanto lo necesita. Y seamos pregoneros, embajadores, representantes de una verdad que ha sido una verdad en nosotros. Que predicamos un Cristo vivo, que tiene ojos y ve, que tiene oídos y oye, y que tiene manos y la mueve con poder. Que no hay enfermedad que se resista a la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Que cuando salgamos a la gran comisión no hay enfermedad, ni demonio, ni circunstancias que se resistan ante el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque somos morada y templo del Espíritu, pero también somos receptores de la fe en una palabra que Dios nos dio. ¿Quién nos detiene? Nadie. Porque nada es imposible para Dios. Y para el que cree, todas las cosas son posibles, dice el texto sagrado. La situación económica puede ser grande, la enfermedad puede ser grande, los problemas pueden ser grandes, las vicisitudes pueden ser grandes, las incertidumbres pueden ser grandes, los ataques pueden ser grandes. Pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que entres en su reposo. Dios no quiere lágrimas de resignación y de impotencia. No tiene sentido el que estés llorando lágrimas de resignación y de impotencia cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. No. Dios quiere que te inclines y le presentes tus oraciones en fe. Ven y dile al Señor, al Padre eterno, que tienes toda la libertad para entrar al lugar santísimo, 24 horas al día. Ven y dile al Padre eterno, entra con la autoridad que te dio Jesús. El Padre te da autoridad. Dice que a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entra con la autoridad que te da Jesús. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice Jesús. Llega a la presencia de Dios con toda confianza, sin intermediario, sin protocolos, humildemente, quebrantado, sumiso, sencillo, obediente, en oración y adoración. Y habla con Él. Él te quiere escuchar, Él quiere conversar contigo. Y conversa con Él. Y presenta tu oración en fe. Padre, tu palabra, dice. ¿Sabe qué mueve a Dios en su trono cuando tú le dices tu palabra, dice? Dios está anhelando, el Padre Eterno está anhelando de que hayan gentes en la tierra que le crean, que no lo llamen mentiroso descaradamente, porque el que no cree, Juan dice, el que no cree a lo que Dios ha dicho, dice que Dios es un mentiroso. Así dice Juan, el que no cree lo que Dios ha dicho y ha decretado, dice que Dios es un mentiroso. Y de Jehová, del Eterno, no procede la mentira. ¿Quién eres tú para encerrarte en los temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbres, angustia? Y decirle a Dios, perdóname, Padre, pero no te creo. Porque el hecho de que estés allí, en ese terreno, en esos flagelos, negativamente hablando, que está en contra de la fe y de los principios del reino, del pensamiento de Dios, el hecho de que estés allí sumergido es porque le estás diciendo a Dios, no te creo, perdóname, no te creo. Pero cuando tú entras a la presencia de Dios, Señor, vengo a ti, y tú alabas al Padre,
Si has cometido algún pecado, pide perdón. Y después entra en alabanza, en adoración, independientemente por lo que estés pasando. Líbrate de los temores, de las dudas, de las ansiedades, de las preocupaciones, de la incertidumbre. Líbrate, entra en el reposo de Dios y ten quietud en el alma, que haya paz en ti. Y habla con tu Padre. Habla con Jesús. Es tu hermano. Está allí, esperando que llegues a Él. Y habla con el Espíritu Santo. Ellos quieren ser real en tu vida. Real, de verdad. Si quieren ser real. Quiere que tú seas testimonio vivo de lo que Él es en la tierra. En ti. Primeramente comenzando contigo, los que te rodean, tu familia y en la tierra, el mundo. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, dejándote esta palabra de bendición. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.